Paz de Cristo, hermanos, paz de Cristo, hermanas. Es un gusto, es una bendición poder dirigirme a ustedes nuevamente ahora a través de este nuevo video. En este video vamos a abordar la unidad 2. Esta unidad 2 comprende las lecciones 2 y las lecciones 6, como ya lo han de haber notado, y a la misma vez incluye como actividad para subir a Classroom, incluye que usted debe hacer un reporte de lectura. Este reporte de lectura debe estar fundado, claro, en estas dos lecciones, ¿no? Y quiero iniciar haciéndole algunos comentarios para esta unidad. El primero es: prepárese para ver este video. Tome notas, tenga su cuaderno, haga anotaciones de cada una de las cosas que estaremos abordando, para que usted tenga claridad para su reporte de lectura, 1, y 2, para que enriquezca su conocimiento. En realidad, no nos podemos engañar, hermanos. Usted es posible que después de ver esa asignatura la guarde y la sepulte ahí, ¿verdad? Y se llene de polvo por meses o años, yo no sé cuánto tiempo usted lo vaya a tener ahí guardado. Pero usted debe saber que ahí, en ese empolvadito, que a veces dejamos pasar tiempo y no volvemos a estas cosas, usted tendrá anotaciones que le ayudarán en su vida, ya sea dentro del ministerio o en su vida espiritual, tan solo, ¿no? Entonces le aconsejo, tome notas, haga ahí una anotación de lo que se está viendo y aprendiendo, y póngale pausa, ¿no? Y hágala bien o regrésele. Le puede ser bendición. Quiero pedirle el segundo comentario que tengo para ustedes antes de iniciar la lección o las lecciones es: mire todo el video, hermano. Lamentablemente noté que muchos hermanos no vieron todo el video. Muchos hermanos, de hecho puedo decir que la gran mayoría, tan solo vieron 10 minutos, vieron 15 minutos, 20 minutos. Yo sé que son 55 minutos en el caso del video anterior, pero hermano, no sé si a lo mejor solo es mi percepción. Creo que es muy poco tiempo, 55 minutos en el caso del video anterior, como para que usted no le haya puesto todo el empeño, toda la seriedad, todo el esfuerzo, ¿no? Así que le pido, mire el video completo. Yo estoy checando la estadística de los videos y ahí estoy comprobando, ¿no? Entonces, esto me obliga también a decirle, pues haga el comentario. Algunos compañeros, algunos hermanos, alumnos no obtuvieron la calificación completa porque no hicieron los comentarios al video. Algunos lo vieron poquito y tampoco hicieron comentarios, o sea que hay de todo, ¿no? Entonces yo les sugiero, haga comentarios. Como son 2 lecciones, haga un comentario sobre cada lección, o sea, 2, en uno mismo, en un solo escrito ahí dentro de los comentarios, pero escriba de las 2 lecciones, de la 2 en este caso, y de la 6. Ponga de los 2, no me ponga generalidades, hermano, no ponga, uy, sí, qué tremendo. No diga, oh, yo estaba necesitando esto. No, tampoco me diga, me pareció interesante. No, haga comentario sobre las 2 lecciones. Serio, formal. Les soy sincero, espero más de ustedes, hermanos. Sinceramente, están en el CREA, tienen, sin duda, creo, tienen responsabilidades en la iglesia, son líderes. Entonces, de alguna manera, ustedes están frente a la iglesia para guiar, para aconsejar, para ministrar, en todo el respaldo del pastor. Entonces, me parece que deben estar creciendo, hermanos, ¿verdad? Deben esforzarse por ser más excelentes en su vivir y en su ministerio, y entonces ser serios en eso que estamos haciendo. Así que les pido, creo que es ligera la carga, no creo que sea difícil, creo que tienen el tiempo suficiente para llevar a cabo las actividades, las lecturas, los comentarios, ver el video. O sea, creo que el tiempo es suficiente, son más o menos 5 días para cada unidad, creo que es suficiente. Si lo deja para el final, evidentemente se le va a complicar, sobre todo entregarlo a tiempo, que ya eso quita décimas, ¿no? Ahí en la calificación. Así que, dadas estas comentarios, solo le haré una clarificación más. Esta sería técnica y me quiero referir al reporte de lectura que es para esta unidad. Usted debe hacer un reporte de lectura.
Un reporte de lectura puede incluir un resumen, pero no es un resumen. Ojo, un reporte de lectura puede incluir un resumen, pero no es un resumen. Así que usted me manda un resumen, no lo doy por calificado. Usted sí, tiene que ser un resumen, pero haga de cuenta, escribe un párrafo, ¿no? Por ejemplo, de su resumen, ¿no? En el punto 1, por ejemplo, hablemos de esta lección, ¿no? El punto 1 de esta lección, o paso 1 es las lluvias tempranas. Entonces usted pone como el titulito, ¿no? Lluvias tempranas. Y usted escribe su resumen, puede ser 2 renglones, puede ser 3 renglones, o la lección dice esto, sobre esto, por esto. Y es punto y aparte, y viene su comentario. De esto que dice la lección, yo entendí esto, y me parece que esto es valioso, me parece que esto no es tan valioso, me parece que esto fue importante, o esto pasó por esto. Entonces, usted hace un párrafo, ¿verdad? Con ese puede resumir todo lo que es el paso 1 de una lección. El paso 1, pues son 3 pasos. Entonces, prácticamente el reporte de lectura puede ser muy sencillo. Puede ser quizá en una página, yo le sugeriría que en 2. La primera página, aparte de su portada, la primera página, el resumen. Un solo párrafo para cada paso. Paso 1, paso 2, paso 3. Y un solo párrafito de 2, 3 renglones, no sé cuánto le salga. Y luego otro segundo párrafo para su comentario, para sus aportaciones. Me pareció importante, me pareció valioso. Entonces, eso es un reporte de lectura muy básico, muy elemental. Hay ideas más amplias, más profundas sobre un reporte de lectura. Yo considero que un reporte de lectura sí que usted haga es suficiente, es vasto. Por favor, haga reporte de lectura, no un resumen. Ya dije, incluye un resumen, pero no es un resumen, ¿no? Así que lo más valioso de un reporte de lectura, o por lo que se pide un reporte de lectura, es para valorar, el maestro valora qué aprendió, si comprendió y qué aspectos importantes para usted fueron de mayor relevancia, ¿no? Entonces, vamos a iniciar. Vamos a la lección 1, si le parece. La lección 1, bueno, la lección, primera lección, que es la número 2 dentro del manual, es la revisión histórica de la práctica carismática contemporánea. Un poquito de historia, ¿no? Un poquito de conocer los movimientos o algunos le llaman olas, ¿verdad? Que se vivieron de los carismas, de la presencia de Dios, del derramamiento, ¿no? Del Espíritu. Bueno, evidentemente, hermanos, yo voy a intentar dar todo lo más rápido, ¿no? Usted tiene su lectura, debe hacer la lectura. La práctica carismática, hermanos y hermanas, evidentemente nació en el libro de los Hechos, en el día del Pentecostés, propiamente en el aposento alto. Usted lo puede ver en Hechos capítulo 1. De ahí surge todo esto. Así que ese es yo llamaría el banderazo, ese descenso del Espíritu Santo, ese que cae sobre ellos. Usted puede leerlo más propiamente ya en el libro de los Hechos como el viento recio que vino, ese estruendo que llenó la casa. Esa experiencia, ¿verdad? Viene a ser como un banderazo de parte de Dios, de parte del Espíritu del Señor, viene a ser como un banderazo, y es el arranque, ¿verdad? Propiamente. Esta vivencia que tuvieron los 120, pues trajo fuerza sobre ellos, trajo también gracia de Dios en cada uno de ellos, ya que fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, cuando yo hablo de fuerza y cuando hablo de gracia, me refiero a que tienen toda una potencia que no tenían. Ahora pueden predicar. Acuerde usted del apóstol Pedro, se levanta y empieza a dar un sermón teológico, escatológico, terriblemente poderoso. ¿Cuándo? Ya usted sabe, la Biblia ya lo declara, que eran hombres del vulgo, ¿no? Inclusive. Entonces usted mira a Pedro haciendo una disertación desde el principio en la Escritura y relacionando a los profetas con la palabra cumplida ahora. Entonces es un sermón tremendo, ¿verdad? Que ni uno bien preparado pudiera haber hecho, ¿no? Así que vea cómo esa experiencia trae un cambio. Dije, es un banderazo, pero trae un cambio que ahora llena a las personas de fuerza y de gracia para hacer las cosas, ¿no? Cuando hablo de este banderazo y de esta fuerza y gracia, usted se acuerde también, antes no sanaba ni una gripe estos tremendos, ¿no? Y ahora los demonios salen huyendo y los enfermos están siendo sanados. La sombra de los apóstoles sana las personas.
aún con trapitos, ¿no? Que llevaban a la gente, había milagros. Bueno, el cambio fue el Pentecostés, y aquí usted debe valorar cómo para llevar a cabo los dones de manera efectiva, de manera que haya respaldo, ¿no? Tangible de Dios, es apremiante recibir el Espíritu Santo. Si no se recibe el Espíritu Santo, tenemos un problema. Paz de Cristo. ¿No me cree? Yo creo que sí me cree. Recibir el Espíritu Santo es lo esencial, es lo básico. Los apóstoles se topan con los discípulos de Juan el Bautista. Ya Juan el Bautista ha muerto, ¿no? Le cortaron la cabeza, y los discípulos encuentran a los discípulos de Juan. Ellos le preguntan si recibieron el Espíritu Santo desde que creyeron. Esto llama mi atención, porque ellos dicen, no, ni sabemos si hay Espíritu Santo. Y esto es tremendo, me llama mi atención, porque estos mismos que están diciendo, no, ni sabemos si hay Espíritu Santo, son discípulos de Juan. Y Juan es el que dijo, que viene, él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Como que andaban perdidos, ¿no? Esos muchachos no captaron el mensaje de su mismo maestro. Y entonces usted ahí descubre que ellos son bautizados ahora en el nombre de Jesucristo y reciben el Espíritu Santo. Y esto cambia las cosas ahora en las vidas de ellos, ¿no? Entonces, aquí en el material se resalta que lo más importante de recibir el Espíritu Santo es el poder. Esto que sucede, esta transformación, esta gracia, esta fuerza, eso es lo más importante. No solo el hecho de hablar lenguas. Las lenguas son la evidencia, pero no es el todo. Entonces la invitación también del material es a que reflexionemos y no nos quedemos tan solo hablando lenguas. Es señal, pero el propósito de recibirlo no es que nos quedemos hablando lenguas, ¿verdad? Es recibir esta fuerza, esta capacitación y avanzar, caminar, ser usados, ¿no?, por el Señor Jesucristo. En la meditación, la voy a decir muy rápido, acuérdense que ustedes tienen que hacer las actividades. Las meditaciones no son necesarias, voy a intentar yo abordarlas en estos videos. La meditación tiene preguntas, ¿no? ¿Con qué propósito el Señor da su Espíritu Santo? ¿En qué momento pueden funcionar los carismas? ¿Y cómo ves la práctica carismática contemporánea? Vaya esta de hoy, ¿no? Para mí, yo voy a intentar compartirles, espero coincidamos, o usted tiene una respuesta adicional o más amplia, puede ponerla en los comentarios. ¿Con qué propósito el Señor da su Espíritu? Bueno, en primera instancia para predicar el Evangelio, hermanos. Esa es la primordial. Para dar testimonio de Cristo, ¿verdad? Que la gente crea. Cuando ve las maravillas, creen. Cuando la gente en el aposento alto recibe el Espíritu Santo, dice la Biblia que los que estaban ahí, en esa área, vinieron y se acercaron. Entonces la razón primera y por cierto, esa gente fue bautizada, ¿se acuerdan? Hubo el primer bautismo masivo que la Biblia registra, y por cierto eran miles, ¿no? Entonces, esta es la primera ocasión y se cumple el propósito. Es para la predicación del Evangelio, es para testificar de Cristo. También, claro, ya luego el apóstol Pablo viene y nos dice que es para edificación, amén, es para edificación de la iglesia, de los miembros de la iglesia, de los que nos rodean, sí, pero también es para bendición y edificación del hombre, de la mujer que ejerce ese don, ya que ese don amplía mi confianza en Dios, me hace conocer a mi Señor, me hace verle a obrar en maravillas, y entonces mi fe crece. Entonces soy bendecido yo, pero también es la iglesia bendecida, y es para dar testimonio, para predicar. La segunda pregunta es: ¿en qué momento pueden funcionar los carismas? Bueno, en el momento en que se es lleno del Espíritu Santo. Hay gente que está, voy a decirlo así, hermanos, está intentando llevar a cabo un ministerio o realizar los dones, y está intentando y está batallando. La razón es que no han recibido el Espíritu Santo. No tienen esa evidencia y ese derramamiento que es poder, que es autoridad y que cambia las cosas. Y eso hace que mucha gente se esté frustrando hoy en día. A lo mejor ya me estoy adelantando a la pregunta 3, ¿verdad? ¿Cómo ve usted la práctica carismática contemporánea? Pero intentaré mezclarla si le parece, porque ya dije, en cuanto a ese es lleno del Espíritu Santo. Esa es la respuesta a la 2, pero ya me metí a la 3, dije, ¿no? Entonces tenemos mucha gente que se empieza a estresar, se empieza a
a debilitar en la fe, algunos se desilusionan, pero la razón es que sin ese Espíritu Santo, ¿verdad? Sin esa presencia del Señor, te vas a frustrar. Por ejemplo, le sugiere y la gente no se sujeta, ¿no? No se sientan donde está asignado, ¿no? O usted les dice, hermano, se puede correr y te hacen unas carotas. Entonces, cuando no está el Espíritu Santo, vas a sufrir. Cuando no se ha recibido el Espíritu Santo, vas a batallar. Quieres ser maestro y te hace falta la guianza que el Espíritu te va a dar, la revelación, la paciencia que solo el Espíritu da. Entonces tenemos gente que se está frustrando, estresando y abandonando los ministerios, los dones, o la práctica de ellos, porque no han recibido el Espíritu Santo. Entonces, en ocasiones la iglesia generamos espacios para que alguien ejerza ministerios, creamos lugares, pero yo siento que el sentido primario debe ser buscar líderes, buscar hombres, mujeres llenos del Espíritu Santo. Cuando digo líderes me refiero propiamente a los que tienen la presencia de Dios. Ese Espíritu Santo ya lo tienen, es más fácil a ellos lanzarlos que estar dando espacios para gente y que luego se estén frustrando. Y ya calaron en 3, ya calaron en 4 cosas y nada es pleno, ¿no? Entonces es indispensable la llenura del Espíritu Santo. Yo les preguntaría a ustedes, ¿ya recibieron el Espíritu Santo, hermanos? A lo mejor se van a oír los grillos, ¿verdad? Por ahí ahorita aquí en la oficina oí un grillo por ahí. A lo mejor se van a oír ahorita en esta plática también, ¿no? ¿Usted ya lo recibió? ¿Usted ya habló nuevas lenguas? Y si no lo ha hecho, ¿qué está esperando? Estamos hablando de dones y usted no lo ha recibido el Espíritu Santo. Eso es un problema serio. Usted le urge recibir el Espíritu Santo si es de los que no ha recibido. Usted no ha hablado en lenguas, urge que usted hable en lenguas, tenga la evidencia. A lo mejor alguien dice, no, pues así se puede. No, sí se puede. Pero ya le dije, hay muchos riesgos de desilusión, de desánimo, porque no saben las cosas. Pasa. Incluso cuando uno tiene el Espíritu Santo también enfrenta cosas, pero uno sale adelante por el Espíritu, ¿no? Porque el Señor te capacita, te prepara, ¿no? Así que la pregunta es esa: ¿usted ya recibió el Espíritu Santo? Y si no, espero que esta noche usted doble sus rodillas y empiece a clamar a Dios genuinamente por recibir el Espíritu Santo. El paso 1 de esta lección 2 es lluvias tempranas y se refiere a tiempos del año 100 al año 400. Realmente en este punto no quiero abundar en él. Se trata de lo histórico. Los movimientos que empezaron a generarse, movimientos me refiero a doctrinas o iglesias, que empezaron a generarse como resultado ¿verdad? del Pentecostés. Marcos, en su evangelio dice, esas señales seguirán los que creen, hablando del capítulo 16, a partir del verso 17, ¿no? Al 18. Y empieza a hablar de las señales, ¿no? Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y bebieren cosa mortífera no les hará daño. Y luego dice que sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Se da cuenta? ¿Quiénes son esos? Pues está hablando de los que reciben el Espíritu Santo, porque hablarán nuevas lenguas, ¿no? Entonces, por eso dije, es importante esto. Ahí se menciona el montanismo. Montano era un hombre que buscaba el éxtasis, ¿verdad? Aquello de temblar y como una elevación del espíritu, no sé cómo decirlo, ¿no? Y cuando él llegaba en ese punto, lo que él hacía se humillaba, ¿no? Ante la deidad, ante Dios. Y este montanismo que se menciona ahí era muy dado al fatalismo, a lo apocalíptico, a la destrucción, al todo se va a acabar, ¿verdad? Al final de los tiempos. Ellos se movían mucho en la profecía, ¿no? Intentando transicionar al siguiente punto. Todavía menciona sobre las lluvias tempranas. Todo eso se vivió, pero el tema empieza a irse a que en la iglesia están pasando ya cosas ahora, ¿no? Yo para eso me atrevo a decir, la iglesia ya está viviendo lluvias. Bueno, a lo mejor no lluvias, no sé usted qué está en su corazón,
pero a lo mejor sí está chispeando. En ese lenguaje de lluvia, ¿verdad? Podemos decir sobre la iglesia, en ese tiempo está chispeando. O sea, algo grande viene. Y el tiempo en el que estamos viviendo, hermanos, como esta contingencia nos lo anuncia, algo grande viene de parte de Dios, ¿verdad? Viene avivamiento, viene los dones, sanidades, maravillas, profecías. Sin duda estamos en medio de tiempos donde se está cumpliendo las palabras de Joel. Sueños, visiones, profecías. Ese es un tema importante, que si nos da tiempo lo abordaremos. Ese es el lenguaje de Dios para ese tiempo, sueños, visiones, profecías. Y no es casualidad, es una realidad porque es cumplimiento de Dios. Que nuestros jóvenes, nuestros hermanos, nuestras hermanas, Dios les está hablando por sueños. Hay mucha gente teniendo sueños. Y Dios está hablando de los sueños. Hay mucha gente teniendo visiones, ¿verdad? Y hay mucha profecía. Entonces, lo único que yo siento es que se ocupa guianza, ¿verdad? Se ocupa quien le entre. Porque yo creo que está pasando en su iglesia, hermano. Que hay gente que Dios le está hablando sueños, visiones, profecías, pero la iglesia tiene que entrarle. Entonces, usted es el principal, para mi gusto, ahora mismo, que está siendo desafiado por Dios, llamado por Dios. Éntrele ya. Métase, crea, confíe, camine y verá la guianza del Espíritu. La gran sequía que menciona el paso 2 me parece importante, por ejemplo. ¿Por qué importante? Porque habla de un silencio o un cese de los carismas. En el año 400 vino un silencio, se acabó, ¿no? Ya no hubo más mover del Espíritu, ya no hubo más presencia de Dios. Y ahí hay 6 puntos que usted puede ir a verlos en el paso 2, que dan el por qué cesó, por qué hubo silencio, por qué vino esa sequía que ahora se menciona, ¿no? Y en primer lugar, habla de los monasterios, o sea, los dones. La gente que tenía un don, empezaron a hacer monasterios, empezaron a agruparse, ¿no? Y de alguna manera a encerrarse. ¿Y por qué así hicieron eso de encerrarse, de buscar un lugar alejado y agruparse, ¿verdad? Los que tenían ese mismo don, por ejemplo. Bueno, porque empezó a haber crítica, ¿no? Empezó a haber señalamientos, que creo sigue habiendo, ¿verdad? Pero vino de alguna manera la censura. Nos empezaron a callar, se empezaron a minimizar. Y más o menos, si no me equivoco, se habla del año 1400 al año 1600, 1650, que hubo un silencio, nada de dones, nada de movimiento, todo se pasó así, a escondidas, en monasterios, que es lo que menciona el material. Otra razón es porque hubo un intento yo lo voy a llamar así, de manipulación. Habla de que se quisieron institucionalizar los ministerios, pero en realidad lo que quiso haber es control, ¿verdad? Manipulación de no, el don se hace así o no es don, ¿no? O no es de Dios. Y empezó a haber ese tipo de control y de ya no censura, sino desacreditación. Entonces, no, eso es del diablo y hasta te matamos, ¿no? Porque no estás dentro del protocolo que nosotros dijimos, ¿no? Entonces, por eso se habla incluso de institucionalizar el espíritu, ¿verdad? En la iglesia. Lo otro que empezó a suceder es que habla de temas controversiales, ¿no? Cosas así medias que alguien se queda, ¿será o no será? O quizá un tema que evidenciaba a alguien o que a alguien le interesaba otras cosas, ¿no? Entonces empezó a decir que esas cuestiones controversiales pues las debían decidir los sacerdotes, las deberían ellos guiar, y eso empezó a traer el fariseísmo de nuevo, ¿no? Lo que ya se ha vivido como fariseísmo, cuando viene el Señor volvió a manifestarse en ese mismo tiempo. Por eso vino la sequía, ¿no? Este silencio, ese fariseísmo de desacreditar, que es parte de lo que ya estaba pasando, pero también es donde nosotros tenemos la respuesta. Nosotros vamos a ver qué hacemos. Entonces a la gente, porque usted se acuerda que los dones cayeron sobre toda carne, ¿verdad? Eso declara la palabra. Entonces ustedes no, nosotros, ¿verdad? Entonces la gente en parte de eso empezó a decir, no, pues entonces yo no, ¿verdad? Y él sí.
Y entonces eso empezó a callar y por eso trajo la sequía. También esto, otras razones intelectuales propiamente, comenzaron a infiltrarse en la iglesia, se adentraron en la iglesia, entraron en la iglesia y comenzaron ellos como intelectuales, ¿verdad?, a tener lugares de autoridad en la iglesia poco a poco, hasta que ellos comenzaron a, desde el intelecto, comenzar a regular las cosas, a comenzar a guiar el avivamiento o el mover de los dones, y esto empezó a traer desorden, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le quitó la fuerza al espíritu, ya no era el espíritu el que dirigía, ya no era el espíritu el que guiaba, eran los intelectuales, ellos decían cómo se debía hacer. También habla del clero, ¿no?, que empezaron a querer controlar las cosas, en el afán de que la gente no cayera en el fanatismo, pero empezó a darse ese control o ese sobrecontrol, y empezó a anular a los creyentes. Y entonces ya la gente no desarrolló los dones, de la gente, aunque Dios empezara a manifestar en su vida, ellos ya no hacían caso o preferían omitir, ¿verdad?, hacerle caso a la voz de Dios, al mover de Dios, porque el clero o los que gobernaban en ese tiempo la iglesia o dirigían la iglesia, pues ya tachaban de fanáticos, ¿verdad? No es para tanto. Todavía sucede, ¿eh?, en ese tiempo, que hay gente que tacha de fanáticos a algunos, ¿verdad? Yo llegué a escuchar gente que me dijo, no eres tanto, ya no eres tanto, Edgar, no es para tanto. Dije yo, entonces, para mí, ¿verdad? No le dije a la persona. Entonces, ¿a qué se refería Jesús cuando dijo orad sin cesar? Pero bueno, todavía se genera el querer callar por decir que ese es fanático, ¿no? No, Dios habla, hermanos, Dios habla a su iglesia, Dios habla a su pueblo, hay que estar listos, ¿no? Y luego, lo último que empezó a suceder, que es el punto 6, es pues que se infiltraron los intereses pues de muchos, y entonces la guianza del Espíritu se empezó a omitir o se empezó a anular porque ellos querían guiar de acuerdo a sus intereses los dones, ¿no? Entonces, sí, profeticen de aquellos, ¿no?, y que aquellos son malos, ¿no?, por ejemplo. Entonces, hay la manipulación ahí, y por los intereses, y entonces ya no se permite la acción del Espíritu Santo. Eso es lo que está provocando esa sequía, y me llama la atención que es una sequía como de 1200 años, hermano. Eso es tremendo. Yo le diría a usted y a mí, aprendamos aquí algo. Cuidado, hermanos. Cuidado con detener la acción del Espíritu. Cuidado con querer censurar. Cuidado con cuáles son nuestras actitudes hacia el mover del Espíritu, hacia los dones, porque puede provocar sequía. Mire, le voy a dar una idea de lo que yo tengo en mi corazón sobre esto. Por ejemplo, cuando alguien no entiende o no lo ha visto, algo que está pasando ahorita, ¿no? Aquí ahorita en una clase como la nuestra, y alguien esté hablando lenguas, alguien esté haciendo algo físico, algo espiritual, moviendo las manos, sucede hoy, para mi experiencia, sucede que hay quien, como nunca ha visto eso, o nunca lo ha vivido, lo primero que hace es, cállenlo. Como no lo entienden, prefieren callarlo. Como no lo han vivido, prefieren censurarlo. Y hablo de las profecías, hablo de la lengua, hablo de la interpretación de las lenguas. Entonces, como no lo ha vivido, hay quien incluso se atreve a decir que no es de Dios eso que se está haciendo, ¿no? Y esto es serio, hermanos. Porque se puede caer en esas 6 razones que nos maneja el escrito, que trajeron la sequía. Y para mi gusto, eso provoca que hay personas que empiezan a vivir sequías porque a ellos les fue fácil decir, no, eso no es de Dios. Y yo diría, ¿en serio no es de Dios? Nomás porque tú nunca lo has vivido, no es de Dios. Nomás porque a ti nunca te ha pasado que te despierte el Espíritu. En serio. Nomás porque tú nunca has oído su voz, entonces es del diablo aquel que oye la voz del Espíritu, ¿no? Es bien tremendo. Yo le sugeriría a usted, tenga cuidado, porque hay maldiciones ahí, ¿no? Porque alguien atribuye al Espíritu algo que no es del Espíritu, o alguien atribuye a Satanás lo que es del Espíritu. Entonces seamos sabios, porque la sequía puede llegar a usted, puede llegar a mí,
puede llegar a una congregación. Así que cuídese, cuídese. Y métase más con Dios, métase más con el Espíritu, porque usted tenga entendimiento. Yo le soy sincero, en la congregación donde yo pastoreo, ha habido momentos que sucede algo, o un hermano está ministrando algo, y yo no lo entiendo. Yo sé qué está pasando ahí, pero sé que es Dios, pero no lo entiendo. Y es bien difícil, no estoy hablando diciendo que esto es fácil, no, cuesta, es difícil, porque choca. Y esto nunca lo había oído, yo esto nunca lo había visto. Esa manifestación yo jamás. Pero en mi corazón, en mi vida hay paz, porque yo digo, no, si es el Espíritu de Dios. Entonces yo prefiero permitir que el hermano o la hermana lo siga haciendo, hágalo, termínelo. Pero cuando termine, cuando pase este tiempo, platicamos el hermano, la hermana y yo los acerco. ¿Qué pasó? ¿Qué le dijo Dios a usted? ¿Qué vio usted? ¿Qué entendió? ¿Cuál era el plan de Dios? Entonces yo intento profundizar para aprender, pero también para corroborar, ¿verdad? Con los hermanos y guiar conforme a mí el Señor me esté haciendo entender por qué el hermano lo hizo, por qué el hermano habló esto, por qué el hermano hizo esto, ¿no? Entonces yo les quiero invitar, sean cuidadosos, ¿verdad? No digo que aceptemos todo, no, hay que discernir, hay que juzgar las cosas, pero hay que ser temerosos de Dios al hacerlo también, ¿no? Ahora, el tercer paso es las lluvias tardías, en esta lección 2, y ya habla de algunos movimientos desde 1650 hasta el 90, donde como que viene otro despertar, yo dije hace rato de la iglesia como chispear, ¿no? Entonces algo así como que empezaba brisita, no sé cómo llamarlo, disculpen mis términos, ¿no? Pero es para podernos entender, creo yo. Surgen movimientos que empiezan a generar o despertar avivamiento, ¿verdad? Sobre todo una característica de esos movimientos es que abandonaban o no aceptaban lo tradicional, los cultos tradicionales o la manera tradicional de hacer los rituales en el culto, en la iglesia. No, lo negaban y decían que eso pues no era de Dios o no era del Espíritu, ¿no? Y se mencionan algunos como los Ranters, y ellos fueron los que empezaron a utilizar la expresión del bautismo del Espíritu Santo. También estaban los Seekers, también estaban los Waiters. Yo quiero mencionar unos, aparte de los que están ahí, que me parece son importantes. En Gran Bretaña, por ejemplo, surgen los tembladores, los Quakers. Surgen estos tembladores y se refiere a gente que por la experiencia del Espíritu Santo pues temblaban, ¿no? Pues esos son los Quakers, los tembladores. Ellos promovían mucho esto de ser movidos, de ser guiados por el Espíritu. Y ellos tenían un detalle, que ellos decían que no había necesidad de sacerdotes, que no había necesidad de pastores, porque Dios está dentro de ti, ¿no? Y Él te dirige. Esa fue una característica de ellos. Luego, por allá a mediados del 1600 surge el panteísmo, por ejemplo, donde esos, pues ahora decían que todo era Dios, ¿no? En todas las cosas ahí estaba la deidad, ¿no? Entonces todos éramos o somos, según el panteísmo, parte de toda la divinidad, porque en ti está la deidad o la divinidad y en él también y en ella también. Entonces en todos somos dioses en una medidita, porque todos completamos la deidad. Entonces este panteísmo pues negaba a la iglesia, negaba su desarrollo, negaba la palabra de Dios, claro, y la idea de ellos era escuchar, ¿verdad?, al Señor Jesucristo dentro de ti, en cada persona, ¿verdad? Ellos hablan de una manifestación de ese tipo. Este paso 3 incluye las lluvias recientes, pero quiero enfocarme muy explícitamente a los 1900, ¿verdad?, que es donde empiezan a cambiar mucho las cosas. Primordialmente el avivamiento de 1900, propiamente el 31 de diciembre de 1900, la última noche de ese 1900, para que al amanecer o la madrugada ya de 1901, del 1 de enero, ¿verdad?, cayó la gloria de Dios en Topeka, Kansas, donde el pastor era Charles Parham, y hubo
hubo un mover del Espíritu, un derramamiento, ¿verdad? Mientras ellos oraban toda la noche, mientras buscaban a Dios, mientras clamaban a Dios, desciende la presencia de Dios, desciende fuego, y vino un avivamiento, ¿verdad? Muy grande, muy glorioso. Eso ya fue, dije, en los 1900. La última noche del 1900, 31 de diciembre, para entrar al año nuevo, pues, ¿no? Y luego el otro que es muy fuerte, que es muy mencionado y con el cual estamos relacionados nosotros, se nos relaciona, es el de Azusa, ¿no? Azusa Street, donde el pastor William Seymour en 1906, ¿verdad? Experimenta junto con los que él pastorea un derramamiento del Espíritu Santo que hasta hoy tiene influencia en el mundo y en nuestra región. Hablando, ¿verdad?, que no estamos muy lejos de aquí de Azusa, y aún tiene influencia ese avivamiento, ¿no? Entonces, en sí esto es la lección 2, mis hermanos, y la conclusión es esta: Dios está preparando a la iglesia. ¿Está usted listo? ¿Se atreve usted a volver a orar porque Dios avive su vida, porque Dios avive la iglesia donde usted se congrega? Dios traiga avivamiento a todos nosotros. Vamos a la lección 2, que espero nos vayamos más rápido en la lección 2. Es necesario porque hay bastante tema, ¿no? Y no quiero prolongarme, solo pretendo explicarlo más rápido las lecciones, para que usted tenga claridad. Acuérdense que estos videos son para clarificar y ampliar el conocimiento. El paso 6 nos habla la lección 6 nos habla de cuáles son los pasos para recibir los carismas. Bueno, vamos a hablar un poquito de esto. En primer lugar, la introducción de esta lección nos revela, pues, qué significa la palabra carisma. Algunos en la lección anterior, en su cuestionario, se desviaron bastante, ¿no? ¿Qué es un carisma? Bueno, carisma es esto, es una gracia, es un favor, es un regalo, y específicamente en nuestro contexto de iglesia, pues se refiere a los dones, ¿no? Se refiere a las habilidades que el Señor Jesucristo da. El carisma es llamado así carisma, pues porque es gracia, o el charis, porque proviene de Dios. Dios en su gracia nos da dones, nos da regalos, y son estas habilidades o talentos espirituales que el Señor Jesucristo pone en cada hombre y en cada mujer. Hay muchos dones, ¿verdad? Y son gratuitos, gracias a Dios que son gratuitos, los cuales pues traen capacitación al hombre, a la mujer, nos dan esa habilidad, conocimiento inclusive, para poder bendecir a la iglesia. Consideraría yo como un punto final ahí, esto es plan de Dios, hermanos. Los dones son plan de Dios. La meditación de esta lección 6 hace una pregunta: ¿dones o talentos naturales? Así lo pondría yo para resumir todo lo que está ahí en la meditación. ¿Dones o talentos naturales? Esto es serio y es importante, hermanos, porque tenemos gente, hace rato lo decía, que no recibe el Espíritu Santo. Gente que entonces no tiene ese poder y esa gracia. Y aquí viene un problema. Cuando digo que esto es serio es porque entonces tenemos gente que está haciendo ese don o ejerciendo ese don, pero no es su don. Se pone interesante, ¿no? Está ejerciendo ese don, pero no es su don, ¿verdad? Por eso yo lo resumí en una pregunta: ¿dones o talentos naturales? Por ejemplo, hablemos de los de alabanza. Dios bendiga a los de alabanza. ¿Dones o talentos naturales? Tenemos en la iglesia muchas veces gente que canta muy bien o toca muy bien, pero ¿sabe? No es su don la alabanza. ¿Sabe tocar? Sí, es el mejor. ¿Sabe cantar? Sí, es el mejor, pero no es su don. Entonces las habilidades naturales son una cosa, los dones son otra cosa. No siempre, ¿verdad? Porque me refiero llega a suceder que alguien es su talento natural, pero también su don. Pero son contados. Por ejemplo, en la iglesia, los que son el tesorero, el administrador de la iglesia, muchas veces, pues no es lo suyo los números, en el hecho de que no es su profesión. Y a veces en la iglesia hay contadores, pero ellos no son los de la administración. ¿Por qué? Porque no es su don. Es otro asunto.
sabe de contabilidad, sabe llevar todo el orden de la contabilidad, pero no es su don, ¿no? Entonces, solo para entendernos, pues, hay diferencias entre los dones y los talentos naturales. Hay quien dije, ¿verdad? Canta, pero impresionante, pero no es su don. ¿Cómo sabes que no es su don? Que es un talento natural. Bueno, porque lo ejecuta súper bien, tremendo, es impactante, las notas, wow. Pero no toca ninguna vida. Pero no puede ser disciplinado, no ama lo que hace. El que tiene ese don, ama lo que hace, llega temprano. Es tanto mi amor por lo que llego temprano. Entonces es igual, hay gente que no tiene el don de ujier. ¿Qué haces de ujier, no? Entonces, usted debe empezar a crecer ya en esta lección. Ya, es urgente. Usted descubra qué dones tiene de Dios. No necesariamente tenemos que hablar de talentos que tenemos, ¿verdad? Así que hay que empezar con esto. Al final de cuentas, los dones son para cumplir una función en el cuerpo de Cristo. Para eso usted tiene un don. Debe cumplir una función dentro del cuerpo de Cristo. El paso 1 dice que el Espíritu Santo bautiza. Bueno, esto dijo Juan, ¿verdad? Según lo que dice el pasaje citado ahí, Mateo 3:11. Yo la verdad los bautizo para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, ¿se acuerda? ¿Sí se acuerda? Disculpe, pero estoy intentando que dialoguemos, que usted interactúe conmigo, ¿no? Aunque yo esté acá. Y él dice, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, él es más poderoso que yo, él los bautizará con Espíritu Santo y fuego, ¿no? Entonces, resulta que se genera una combinación, es lo que menciona el material, ¿no? Se viene una combinación entre lo humano y lo natural, y lo espiritual. Se genera esto de lo natural y lo divino como una combinación. ¿Por qué? Porque todo lo que tú eres, ahora el Espíritu está sobre ti y Él te va a tomar por control, Él te va a dirigir, Él te va a guiar. Entonces, en estas capacidades físicas, naturales que tú tienes, te usará un Dios totalmente espiritual, sobrenatural. Entonces, si viene una combinación, y aquí hay muchos desafíos y muchos retos. Por ejemplo, viene el hablar en lenguas. Aquí de nuevo se resalta la glosolalia, que es el hablar en las nuevas lenguas, que por cierto usted debe esforzarse por hablar de las nuevas lenguas. Échele ganas, busque la evidencia. Y un tema importante aquí es que la glosolalia sí es importante, sí, pero no es el todo. Entonces, recibir el Espíritu Santo no es solo centrarnos en hablar lenguas, no. Porque en una etapa de la iglesia se cayó en esos errores, y hablo de la iglesia en lo general o universal, en que el gozo era lo más importante, y nos gozamos, sí, se habló lenguas, pero tienes que crecer, tienes que desarrollar tu ministerio, tienes que edificar a alguien tiene que edificarte a ti, ¿no? Entonces, porque si nos enfocamos solo a esto de las lenguas y del gozo, pues es una bonita celebración, sin duda que alguien dirá, qué tremendo estuvo oculto, sí, pero al final de cuentas no fue transformado, no fue cambiado. Al llegar a la casa se acabó el gozo, se acabó todo. Sin embargo, el poder, la manifestación esta del Espíritu en poder, pues porque se están vivenciando los dones, los ministerios, y se trascendió del gozo y de las lenguas a la manifestación, a el poder, a la administración, ¿verdad? Entonces resulta que el poder permanece. El impacto del Espíritu de esa manera entonces trasciende en la vida de la persona, ¿verdad? No se acaba porque ya se acabó el culto, no. La persona va lista, va levantada, va inspirada, ¿no? Por el poder del Espíritu Santo. Entonces hay una diferencia, lenguas o no solo lenguas, pues cuidarnos de no caer en la emoción, pero debemos procurar el poder. El segundo paso habla de que el Espíritu Santo nos unge. Y se refiere a una investidura, ¿verdad? Una investidura, voy a tratar de describirla, es como un vestido que está pues sobrepuesto, ¿no? Encima de, esa es una investidura. Entonces una investidura es, por ejemplo, un embajador del país, en este caso de México, ¿no? Él tiene la investidura, lo que él dice tiene poder. Lo que él dice representa a México, lo que cualquiera de nuestros embajadores, ¿verdad?, que haya nombrado a nuestro presidente, lo que ellos digan allá o nos meten problemas o nos ayuda, porque ellos representan. Entonces tiene sobre él el respaldo
y la autoridad de aquel a quien representa. En este caso la investidura, estamos hablando del Espíritu Santo. Entonces, si yo tengo la investidura, esta recepción del Espíritu Santo y este ungimiento, entonces yo tengo el respaldo del reino de Dios. Yo tengo el poder. Entonces lo que yo hablo tiene autoridad. Ojalá que yo esté siendo claro, mis hermanos, en lo que estoy hablando. Entonces, para que usemos los dones, a ver si esto clarifica más, necesitamos la investidura del Espíritu Santo, el ungimiento del Espíritu Santo, ¿no? A esto yo le diría o agregaría en comentario que hay mucha gente que está detenida, hermanos. Mucha gente que no avanza, hay mucha gente que está atorado y tiene años atorado. Y tiene años que no avanza. Yo me acuerdo, miren, por darle una idea, cuando yo fui instalado al diaconado en el año 2006, si no me equivoco fue 2006, hubo hermanos que se me acercaron y me dijeron, uy, hermano Edgar, qué bueno, felicidades. Y me dijeron así, aquí vamos atrás de ti, hermano, te vamos siguiendo, en cualquier ratito a mí me instalan. Ah, pues gloria a Dios, hermano, qué bueno, adelante. En el año 2009 yo fui ordenado al ministerio, al santo ministerio en la iglesia. Y de nuevo esos mismos hermanos vinieron y me dijeron, hermano, aquí vamos atrás de usted, en cualquier ratito. Oiga, estamos en 2020 y ni siquiera han sido instalados al ministerio de todos los creyentes o lo que antes era el diaconado. Imagínense, ya pasaron 14 años a lo menos y siguen estancados. Mucha gente está estancada, atorada, no avanzan, tienen temores, tienen dudas. Mucha gente no sabe, muchos hermanos no han descubierto, no saben lo que Dios puso en ellos. Y nunca lo sabrán quizá, porque no avanzan, porque no se lanzan, porque no creen. Y nunca verán el cumplimiento de Dios en sus generaciones, el ministerio que Dios tiene en ellos trascendiendo a sus generaciones, porque no se lanzan, porque no creen. Usted debe acordarse, este es un asunto importante, que los dones deben usarse, dice la palabra de Dios, conforme a la medida de fe. Entonces es tu medida, tú pones la medida, no Dios. Dios te va a usar grande, pero la medida la pones tú, es conforme a la medida de fe. Si tú decides detenerte, ahí se detiene. Si tú te decides a seguir avanzando, seguir creciendo, Dios sigue avanzando, Dios sigue creciendo, ¿no? Entonces este investimiento trae unción, el ungimiento pues trae autoridad, trae respaldo, trae poder. Por eso es importante ser investidos de la presencia de Dios. Y el paso 3 de esta lección 6 tiene que ver con que el Espíritu Santo capacita. Entonces, cuando se recibe el Espíritu Santo, vienen capacidades que tú no tenías. Aquí es donde mucha gente puede salir de ese estancamiento del que estamos hablando. Porque alguien dice, es que yo no sé. No, pues es que eso es verdad, tú no sabes, pero el Espíritu te va a capacitar, tú lánzate. Es que yo no sé hablar, pues es que de eso se trata, que tú no sabes, por eso viene la capacidad espiritual, para que tú puedas hablar. Tan solo lánzate, cree, confía, da pasos, avanza, disponte, ¿no? Entonces, los carismas se accionan cuando recibes el Espíritu Santo, ¿no? Entonces la iglesia, usted y yo, debemos caminar en los dones. El uso de los dones, ahí hay un punto que me llamó mucho la atención en el material. Dice que el uso de los dones por gente que no es de la iglesia, pues que no es bíblico. Y esto es algo que sí quiero resaltar, porque eso es verdad. Mire, por ejemplo, a mí me ha tocado ver gente que ni siquiera está bautizada, ¿no? Y yo no me atrevo a negar que Dios les habló. O sea, ellos me afirman y aseguran que Dios les habló y les dio un mensaje, ¿no? Yo no tengo problema. Y yo sé que mi Dios habla. Y Él no tiene problema en hablarle a alguien inconverso. Le habla a Nabucodonosor, oiga. O sea, Dios le va a hablar a quien Él quiere. El problema es esto. Que esa persona cuando va a dar un mensaje... Bueno, aquí quiero hacer un aporte, pues. Lo voy a decir así. El problema no es el mensaje. El problema son los mensajeros. Escúcheme esto. El problema no es el mensaje, el problema son los mensajeros. O sea, nosotros somos el problema. La palabra de Dios siempre es veraz. La palabra de Dios siempre es real. El problema soy yo. Que mi testimonio, y en el caso de esa persona que yo le decía,
Ni siquiera su fe le da para haberle entregado su vida a Cristo. Entonces la gente pone en duda el mensaje por causa de la persona. No, esta ni se ha bautizado, ni siquiera ha hecho un cambio en su vida muy elemental, muy básico, que la va a usar Dios. Entonces, no es que el mensaje esté mal, es que los mensajeros, nosotros, hacemos que la gente no acepte el mensaje. No sé si me estoy a entender. Y a veces pasa con hermanos, no solo con gente no bautizada. Por mi testimonio, por mi estilo de vida, por mis actitudes, por mi carácter, por mí, la gente no cree y no recibe el mensaje. La gente no cree y no recibe la presencia de Dios. Alguien que venga del trabajo, agárrese. Alguien que venga de tu trabajo entra a la iglesia y tú no lo invitaste, no, simplemente tú llegaste y diste en la iglesia a él. Y él va a decir, ¿qué? ¿Eres brother? Por culpa de nosotros, en ocasiones la gente no recibe el mensaje. Entonces, por eso viene ese comentario ahí, así lo percibo yo. Debemos ser cuidadosos, usted debe ser cuidadoso, debe usted tener si usted fue lleno del Espíritu Santo, viva íntegramente. Déjese guiar por el Espíritu. No permita que haya cosas en usted o en mí que estorben para que la gente crea. ¿Verdad? Que no haya vituperio al nombre del Señor por causas nuestras, ¿no? Entonces, eso va a permitir que otros reciban el beneficio de tu don, que tú ministres, que tú prediques, que tú enseñes, que tú hagas lo que Dios te llamó a hacer. A adorar, danzar, cantar, en fin, servir. Y la gente sea edificada. Y otros tengan el beneficio de tu don. Recibir la presencia de Dios, escuchar algo que impactó sus vidas, ser transformados, ¿verdad? Porque es para testimonio de las almas. Y la conclusión de esta lección número 6 es esta, que Dios nos ha dado no solo una capacidad, y aquí quiero hacer otro aporte más. Dios no nos ha dado solo una capacidad, sino que nos ha dado combinaciones, ¿no? Es lo que dice el material. Yo diría esto, hay una frase muy usada, y es esta, que todos tenemos por lo menos un don. Yo me atrevo en mi perspectiva, ¿no? No tengo la verdad absoluta, hablo de mi entendimiento en la vivencia de los dones. Para mí digo que eso es mentira. Se oye muy bien. O bueno, no diré que es mentira, sino que es una verdad a medias, le falta. Es mejor esto. Porque no es mentira que todos tenemos al menos un don. Sí, todos tenemos un don. Pero es una verdad a medias, le falta. ¿Qué es lo que le falta? Yo digo que no, que nosotros tenemos 3, 4 o más dones. Cada quien de nosotros, escuche lo que estoy diciendo. Cada quien de nosotros. Por ejemplo, si usted está en el culto y usted va a orar por alguien, ¿no? Por un enfermo que está ahí. Para que haya un milagro, se necesita más de un don. Entonces alguien dirá, no, yo tengo el don de milagros. Ok, perfecto. Pero para que se obre ese milagro se ocupa el don de revelación, ¿no? Que haya esa revelación. ¿Cuál es el problema? ¿De dónde viene? ¿Por qué vino? Entonces ahí ya viene revelación, palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Es que el Señor me está enseñando que esto vino por esto, no sé, una brujería y en fulano tiempo te pasó y fue por una comida. Entonces, hay muchos dones moviéndose. No más que nosotros, esto me lleva a mi tercer aporte, nosotros somos tan buenos para hacernos chiquitos en lo que Dios quiere hacer, que negamos muchas veces la efectividad del poder de Dios. O sea, nosotros nos escudamos en nuestras dudas. ¿Es que será Dios? Es que yo no quiero fallar. Y el diablo está feliz que usted siga pensando eso, que usted no quiere fallar y que usted quiere comprobar que es de Dios, y ahí está usted pidiendo otra vez, confírmame, Señor. Y si en este campamento me confirmas, yo lo hago. Y si en este BAMI, y si en este culto, y si me hablas, y si me muestras, y si mandas a alguien que ore por mí. Y hay muchas maneras que no nos gusta decir confirmaciones. No, hermano, cuando Dios habló, vámonos, hágalo. Usted tiene que hacerlo, tiene que lanzarse. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque hay más de un don que usted tiene, pero debemos ser cuidadosos
en esto, muchos que están detenidos, por eso como estamos en la conclusión voy a hacer mi tercer aporte, con muchos que están detenidos, ¿sabe por qué los detuvo el diablo? El diablo usó el buen propósito y sentir de este hermano o de esta hermana en no fallarle a Dios. Él tiene ese sentido, no, yo no quiero fallarle, yo no quiero decir algo que es mentira, yo quiero honrar a mi Señor, sí. Ese buen deseo el diablo lo usó para que al fin de cuentas la persona se la pase diciendo, ay, ¿será Dios o seré yo? Y ahí se quedó 10 años, 5 años o no sé cuántos años. Es que no quiero fallarle. Y el diablo sigue, mire, para mi gusto, ese deseo al final de cuentas el enemigo lo hace y lo convierte en duda y al final en rebeldía. En duda porque estás dudando de que sea Dios que te quiere usar y que sea Dios que quiere hablar a través de tu vida. Y al final en rebeldía porque no haces lo que Dios te está enviando a hacer. Entonces es una herramienta muy útil y sutil de Satanás para detener a muchos cristianos y a muchas iglesias. Como tengo el buen deseo de no fallarle, de no equivocarme, de no decir algo que no es de Dios, ahí me quedo. Y yo no estoy diciendo que digamos algo que no es de Dios, no. Tienes que avanzar, tienes que caminar, tienes que salir de ese buen deseo. De Dios proviene el sentir como el hacer, declara la Escritura. Entonces yo quiero invitarles, quiero desafiarles a que se lancen, que crean, que se muevan, estén bajo la obediencia, estén bajo la sujeción, estén bajo la sumisión, la fidelidad que ya hablamos en la unidad anterior. Y en base a eso, caminen y crean. No estoy diciendo que nos aventemos a como salga, ¿no? Entonces, termino diciendo, considero, hermano, y consideremos todos que los dones son algo más sencillo. No es tan complicado. No pretendo minimizar nada, solo intento decir, no es tan complicado como nosotros hemos hecho las cosas. No es tan complicado. Al final de cuentas, el que nos está guiando es el Espíritu. Y cuando usted, por ejemplo, cuando alguno de ustedes, vamos a dar ejemplo porque es más sencillo, es más simple y no es tan complicado. Por ejemplo, cuando usted está en el templo, o en un evento, en una actividad, y usted, el Señor, le hace sentir que ore por alguien. Es bien sencillo. Y usted sigue pensando, es que no le quiero fallar, es que no quiero hacer algo que vaya contra el Señor, es que no quiero mentir. Sí, vaya y haga lo que le dijo, ore por la persona. O a algunos, ¿verdad? Hasta les hace sentir el Señor que pongan la mano en la espalda, ¿no? Vaya y hágalo. Punto 1. Nadie se va a enojar porque usted ore por él. Interceda, pues nadie. Y luego lo que pasa es esto, que usted se quede en su silla, seré yo, será Dios, y que no quiero fallar. Y el enemigo ya lo atoró a usted. Y en eso usted mira a un hermano, una hermana que va caminando y hace exactamente lo que usted tenía que haber hecho. Y ahora que viene, pues un sentido de culpa, de tristeza, porque le falla a Dios. Y note cómo el arma del enemigo esta que dije, que él usa muy sutil, de no querer fallar, que al fin de cuentas la convierte en duda y al final en rebeldía, porque usted se la pasó dudando y al final fue rebelde a Dios, no lo hizo. Bueno, mi llamado para todos nosotros es créale a Dios, avance, láncese en la obediencia, en la fidelidad, en la sumisión, apegado a su pastor, apegado a su líder. Hermano, mire, Dios me hace, pero camine, avance, ¿verdad? Hágalo y seguramente estará usted viendo más y más de la gloria de Dios en su vida. Hermanos, hasta aquí está este video de la unidad 2. Como dije, es un ampliar los contenidos, un ampliar el aprendizaje y también dar aportes, ¿no? que nos ayuden, que nos edifiquen. Ese es el intento. Esperamos en Dios que sea así, que sea bendición para ustedes. Le animo a que entonces ahora ponga su comentario sobre cada una de las lecciones. En un solo comentario que usted escriba ahí, ponga las dos cosas. Sobre la lección 2, yo siento esto, hermano, yo aprendí esto, me pareció valioso esto. Sobre la lección 6, esto y esto, ¿no? Entonces, Dios les bendiga, hermanos. Trabajen en su actividad para esta unidad 2. Prepárese, acuérdese que usted tiene que llevar a cabo el reporte de lectura. Échele ganas, esfuércese, haga lo mejor que usted pueda, y Dios lo va a ayudar. Dios les bendiga, hermanos. Lo más seguro es que ahorita que está viendo usted este video, yo ya envié las calificaciones de la unidad 1 y si tiene alguna duda, con gusto estamos para servirles. Dios les bendiga, mis hermanos, que el Señor Jesucristo les guarde.